Sorpresivamente, el gobierno retiró 43 decretos ambientales, como la creación de parques nacionales o la protección, del pingüino de Humboldt, lo que generó indignación en organizaciones ambientalistas. ¿Es normal que se retiren tantos decretos? Estamos con Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente, ex ministro. Don Marcelo, ¿cómo está usted? Bien, buenos días, muchas gracias. A ver, es una pregunta legítima. Yo creo que cada gobierno que entra debe revisar lo que se está haciendo, aunque me parece, y corríjame si me equivoco, ministro, que si esto ya fue aprobado y está en etapa de decreto que tiene que ser hacer la toma de razón Contraloría, ya no habría nada que revisar, ¿o no? O sea, efectivamente, no es tan usual que se revisen todos los decretos de una vez. Usualmente son uno u dos los que están por verse. Efectivamente, también esto ha cumplido todos los procesos que ha tenido consultas, ha tenido informes técnicos muchas veces, reuniones del Consejo de Ministros, firma de cada uno de los ministros que tienen potestad con respecto a lo que se trata, firma el Presidente de la República. Entonces, esto tiene que ver con un trámite legal y debería, yo creo, haber alguna forma de poder determinar si es que se continúa o no el trabajo, en el sentido que no basta con que se le ocurra a un funcionario retirar algo que fue firmado por el Presidente de la República y modificarlo. Esa es una cuestión que es importante considerar, porque muchas de estas cosas... ¿Se puede modificar? Se pueden modificar, pero requieren algunas cosas. Entonces, por ejemplo, si tú quisieras modificar algunos aspectos formales, pequeños, se modifica, se firma, se ingresa y puede quedar tomado razón con la publicación, con la firma del presidente, que puede ser del gobierno anterior. Y eso pasa con mucha continuidad, y eso es bueno, porque en la práctica está hablando que tenemos instituciones que funcionan de un gobierno a otro. Pero si se quisiera cambiar lo sustantivo, eso puede significar demoras. Por ejemplo, acá se ha hablado de que hay 3 arbolitos que se contraponen contra 100.000 empleos. Acá en realidad hay los pulmones de 20 millones de chilenos que también están expuestos a la contaminación, y la demora de la nueva norma de material particulado fino PM2,5 es un riesgo grave a la salud de los chilenos. Y por tanto, si yo quiero cambiar eso, significaría que tendría que hacer un nuevo estudio de cuáles son los costos y los beneficios, tendría que sesionar nuevamente el Consejo de Ministros y tenía que nuevamente ingresar a toma de razón. Y por lo tanto, esto significa que podría haber una demora que, en mi opinión, es innecesaria. Por ejemplo, instrumentos como este, que no han sido revisados desde hace 14 años. Entonces, en la práctica, postergar los umbrales por los cuales nosotros conceptamos la contaminación aceptable es algo que algo que ojalá que no se haga. Que está lleno. A ver, pero la pregunta de fondo sigue siendo si un proyecto que fue aprobado en todas las instancias democráticas, de participación de autoridades elegidas por los elegidas democráticamente, elegidas, que llegan, que estudian, analizan, se presenta informe, sacan esto y llega el decreto a Contraloría, que básicamente lo que hace es decir esto está bien o está mal redactado y tiene los puntos que incluía. ¿Puede venir otro gobierno y alterar este decreto? ¿Puede cambiar partes sustantivas? ¿Puede decir a partir de hoy ya no protegemos, que es un ejemplo, que no ocurrió así en la ranita de Darwin? Depende del tema. Entonces, por ejemplo, hay planes de descontaminación que tienen plazos legales, que tienen que cumplirse y por tanto tienen que revisarse, y de lo contrario hay incumplimientos que significan algunas veces sanciones hacia el mismo subsecretario, y eso se estableció nuevamente en la ley de cambio climático. También hay básicamente de plazos legales de estas mismas leyes que tienen que estar algunos planes de adaptación, tanto comunales como nacionales. Por ejemplo, en este caso está el plan de adaptación al cambio climático de la biodiversidad. Eso también es una obligación legal. Entonces, por lo tanto, sí, si bien se puede retroceder, se puede no tramitar, no se puede no reemplazar con algo distinto. Por ejemplo, el plan de descontaminación de Villarrica, si uno mira del lago Villarrica, lleva una inaceptable demora, 8 años, 2 gobiernos que se demoraron en hacer un plan de descontaminación. Que se demore más también se confronta con la realidad, que este último verano se cerraron playas por la contaminación alta que tenía, y por tanto, por mucho que no quieras enfrentar un problema ambiental, hay una realidad que tienes que enfrentar, que es que está contaminado. Hay otro problema con los parques nacionales y parques acuáticos. Yo hago la extensión porque se nos dice siempre que los árboles purifican en el aire. En realidad es el mar. Las algas marinas son las que están en la superficie, las que purifican más el aire en toda la Tierra. Y Chile tiene una extensión de parques acuáticos
que es de las más grandes que haya tenido un país, creo que la más grande hoy por hoy, con nuestra agua de responsabilidad territorial. Una de las más grandes del mundo, sí. Entonces, cuando uno empieza o pone límite a estas cosas, se está contribuyendo directamente al calentamiento global. Yo diría O se corre ese riesgo, digámoslo. O que la conservación ambiental que se está buscando se vea frenada. Entonces, en ese contexto, tú, como bien planteabas, acá hay la extensión de 2 parques marinos existentes, Nazca de Venturada y Juan Fernández, en donde la misma comunidad pesquera impulsó la expansión de este parque marino. Este parque marino que se hizo, uno de ellos durante el gobierno del presidente Bachelet, es como una circunferencia que tiene unos Pac-Man, que está como cortado, porque eso fue parte de una negociación porque se pensaba que había algunos pescadores de otros lugares, Caldera y Lebu, que llegaban a pescar a esta zona. Pero con el tiempo el mismo servicio de pesca, Cernapesca, revisó y no era tan así. Claro. Y hubo como un acuerdo, una consulta y se hizo esta extensión del Parque Nacional. ¿Cuál es la importancia? Porque Chile con esto supera el 50% de su mar y tierra, perdón, de su mar protegido y pasa a ser número 5 a nivel global en porcentaje, lo que es un salto muy importante. ¿Por qué esto es relevante? Porque Chile entre los 90 hasta la fecha, gran parte de su pesquería colapsó. Claro. Entonces, por lo tanto, por mucho que uno quisiera tener buena pesca y no tener regulación, no hay peces que son capaces de reproducirse y eso causó que hubiera una ley de pesca que estableciera cuotas de pesca. Pero al mismo tiempo esta conservación ha servido como un santuario para la reproducción de algunas especies que estaban francamente colapsadas. El bacalao profundidad del sur, el Orange Ruffy o el mismo bacalao de Juan Fernández habían desaparecido. Y por lo tanto, si uno va viendo cómo la conservación va correlacionado a la conservación con la recuperación de la pesquería, Claro. la cantidad de pesca que se puede hacer. Entonces, cuando uno está hablando de que esto es desarrollo o medio ambiente, es absolutamente un falso dilema confrontado con la realidad que mismo presenta Chile. Sí, el bacalao a profundidad, me acuerdo de haber hablado con pescadores que me decían que hace 30 años se pescaba 90, 100 metros y que ahora que había que tirar líneas a 600 metros, 900 metros o más, y en aguas más frías. Ahora, el mantener esto no solamente tiene la recuperación de la pesquería, porque además Chile es uno de los países más sensibles a todos los síntomas del cambio global, por la Antártica y el deshielo, por las corrientes del Pacífico, ya sean el Niño o la Niña, el aumento de temperatura y humedad ambiental. No es para nosotros fundamental ese tipo de medidas, el tener parques, el cuidar parques y el intercambio de información sobre todo lo que ocurre en la costa del Pacífico, hasta Estados Unidos, hasta Alaska en rigor, para monitorear el cambio climático, ¿no nos pone eso en una posición más delicada? Sí, bueno, y también nos pone, porque la conservación oceánica también se ha presentado como algo que contribuye a la resiliencia costera. Cuando tú tienes algas que están sanas, hay un tsunami, la energía se disipa con mucha mayor facilidad. Cuando tienes humedales costeros sanos, pasa lo mismo. Cuando hay lluvia, esto también significa que el impacto es mucho menor. Y eso yo lo vi el año 2015, cuando me convencí, una serie me mostró lo que pasó en el tsunami de la cuarta región, en Tongoy, donde efectivamente hay 3 humedales, uno que estaba impactado por que se había construido, donde murió gente porque la energía no era capaz de ser disipada. En cambio, hubo 2 humedales que fueron hoy día, son de naturaleza, que sí disiparon la energía y hoy día le brindan resiliencia, le contribuyen a la seguridad de esa zona. Si yo quisiera replicar esa misma infraestructura con infraestructura de gris tradicional, sería mucho más costosa. Me acuerdo de haber conversado con un ingeniero alemán hace un par de años que me comentaba que nosotros en Alemania estamos tratando de hacer grandes obras de reducción de riesgo de desastre cuando ustedes solamente tienen que hacer algo que es lo siguiente, no destruirlo. Nosotros estamos haciendo porque lo destruimos. Estos son servicios gratuitos que nos brinda la naturaleza, que son reales. Si nosotros queremos construir dentro de un humedal vivienda, es súper importante la vivienda, pero si estamos construyéndola arriba de un humedal, claramente estamos poniendo en riesgo esa misma construcción. Entonces, la práctica, de eso se trata. No se trata de decir el medio ambiente o la protección del cambio climático es algo de un deber moral. Acá estamos hablando de una cuestión absolutamente práctica para la economía y el bienestar de los chilenos. Dadas las declaraciones que ha hecho el presidente José Antonio Kast desde la pasada elección, no ahora, cuando compitió con Gabriel Boric y habló de
que las especies tenían que pagar su derecho a existir, sobre la renovación de la reinstauración de plantas de carbón en Chile, las declaraciones que han hecho algunos ministros a punto de asumir, como el ministro Poduje, que dijo que había que cuidar a las personas en los árboles. ¿Usted cree que este gobierno está encarando bien la necesidad o que tiene conciencia de la necesidad de cuidado del medio ambiente que caracteriza esta época, estos años? Esta reacción se da, yo creo, porque empezamos a romper un ciclo, porque por otro lado había una cierta competencia, una buena avance y construcción de consenso en temática ambiental, donde un gobierno tomaba esto, avanzaba, el otro quería superarlo, y efectivamente, si tú contrastas, por ejemplo, Piñera con Bachelet, también hubo eso mucho. O sea, uno hacía un parque marino, claro, otro hacía uno más grande, uno hacía una norma, otro hacía más grande. Eso. Lo que ocurre es que hay un momento que un gobierno dice, nosotros somos los ecologistas. Y eso yo creo que fue un error, porque se empezó a politizar algo y se empezó a tomar... y eso yo lo vi en un cambio, porque con lo que antes era un consenso, hoy día se empezó a transformar en una cosa más ideologizada. Entonces acá hay como una cosa media de revancha. Acá estos que eran tan puros, nosotros estamos pensando quizás lo contrario. Eso yo creo que hay que volver a foja cero, porque hubo errores en ese contexto que se cometieron. Y eso no justifica que por otro lado pasemos al otro. Es evidente que un hospital del cáncer no puede ser parado porque a algún seremi se le ocurrió un jardín japonés, como tampoco ningún chileno quisiera que se hiciera minería en los parques marinos. Hay un término medio que es súper razonable que hay que buscar. Pero en esa historia que tú comentas, de que básicamente hay una revisión, y yo creo en las autoridades ambientales cuando dicen vamos a revisar esto porque es del todo razonable, pero cuando yo escucho el ruido ambiente, que dicen de todo esto, gente que va a ser parte de ese mismo Consejo de Ministros y va a tener que aprobar normativas ambientales, que está confrontando este dilema setentero del árbol versus la persona, cosa que está muy antigua y muy confrontada con la misma realidad de Chile. Entonces esa revisión es un riesgo, una delgada línea de ser un retroceso, y por eso hay que estar muy atentos. O sea, esa línea se ha vuelto ya ideológica, no tiene el rigor científico que debería tener. Efectivamente, porque voy a decir una cuestión súper clara. Santiago, 80% menos contaminación en 3 décadas, 3 veces el PIB, 6 veces más autos, demostramos que se podía tener actividad económica menos contaminante. Si yo miro hoy día los proyectos que quieren activarse en la evaluación ambiental, 80% es energía renovable o tecnología para habilitarla. Ese 20% es minería que tiene mayor demanda porque, de acuerdo al Banco Mundial, se requiere el doble de cobre para la transición ecológica versus el estado actual. El litio pasa lo mismo. Entonces, por lo tanto, no es coincidencia con que tengamos los precios de litio y cobre que tenemos. Por otro lado, miremos lo que está pasando hoy día. Bus eléctrico. Ese fue el antojo del ministro Juan Carlos Muñoz, cuando fue una cosa que se hizo en muchos gobiernos. Ese sistema de Transantiago, 70% menos con buses eléctricos, significa que va a significar un ahorro de $200 millones de costo operativo con respecto a si fuera diésel, por esta guerra que causó la industria fósil. Entonces, en el fondo, nosotros no tenemos que perder en esto. Nosotros no ganamos con alinearnos con los poderes fósiles. Nosotros somos una potencia renovable y los intereses de Chile van hacia la independencia energética. Y eso es lo que está demostrando la misma economía que quiere reactivar este gobierno. Don Marcelo Avena, ex ministro de Medio Ambiente, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros este fin de semana. Encantado. Muy bueno. Gracias.